la imagen del coche acribillado a balazos de Sonny. Corleone en El Padrino, 1972, ha quedado grabada en la historia del cine como símbolo de poder, traición y tragedia. Pero tras estos papeles legendarios, muchos de los actores que les dieron vida nos han dejado para siempre, a menudo de maneras más desgarradoras que las historias que contaron en la pantalla. En este video, rendimos homenaje a 38 estrellas de El Padrino que han fallecido, celebrando su legado y el impacto inolvidable que dejaron en la historia del cine. No olviden darle me gusta y suscribirse. Adiós. Marlon Brando como Don Vito Corleone. Marlon Brando nació el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska. A los 48 años, alcanzó la inmortalidad cinematográfica como Don Vito Corleone en El Padrino, 1972. Con su voz ronca y mirada solemne, Brando encarnó al anciano patriarca de la mafia con una autoridad sobrecogedora, lo que le valió su segundo premio Oscar. Pero tras las cámaras, la vida de Brando fue tumultuosa. Sufrió 3 matrimonios tormentosos, todos con un final desgarrador. Su primera esposa, Anna Kashi, lo abandonó tras menos de 2 años. Su segundo matrimonio con Movita Castana fue anulado por no estar legalmente divorciada. Su tercer matrimonio con la actriz tajesiana Tarita Teripaya se desmoronó en medio de escándalos y conflictos irreconciliables. Su mayor tragedia personal fueron sus hijos. En 1990, su hijo Christian Brando asesinó a tiros al novio de su hermana Cheyenne en la casa de Brando. 6 años después, Cheyenne se suicidó a los 25 años tras luchar contra la depresión y la adicción. Brando confesó amargamente: "Fui un padre terrible". Consumido por la culpa y el dolor, se aisló, engordó y se volvió adicto al alcohol. Marlon Brando falleció el 1 de julio de 2004 en el Centro Médico de UCLA, a los 80 años. La causa de su muerte fue insuficiencia respiratoria derivada de fibrosis pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva. También padecía diabetes y cáncer de hígado. Sus cenizas fueron esparcidas en Tahití, su último paraíso, y en el Valle de la Muerte, junto a las de su gran amigo Wally Cox. James Caan como Sonny Corleone. James Edmund Caan nació el 26 de marzo de 1940 en el Bronx, Nueva York. A los 32 años, asumió el papel de Sonny Corleone, el impulsivo hijo mayor de la familia Corleone. Este papel le valió una nominación al Oscar y consagró definitivamente su lugar en la leyenda del cine. Caan se casó 4 veces y todos sus matrimonios terminaron en divorcio. Su segunda esposa, Sheila Ryan, estuvo con él menos de 1 año. Tuvo 5 hijos, entre ellos el actor Scott Caan, aunque su relación fue a menudo tensa. James admitió más tarde que lamentaba no haber estado lo suficientemente presente en la vida de sus hijos. La década de 1980 fue su capítulo más oscuro. Tras perder a su querida hermana a causa de la leucemia, Caan cayó en una profunda depresión, abusó de las drogas y desapareció del cine durante 5 años. Incluso consideró abandonar la actuación por completo. ¿Qué lo salvó? Ver a su perro demacrado porque no podía permitirse comprarle comida. Ese momento lo impulsó a contraatacar. Fuera del cine, Caan era cinturón negro 6º grado en karate, competidor de rodeo y conocido por su estilo de vida desenfrenado. En una ocasión admitió que el FBI sospechaba de él por supuestos vínculos con la mafia, e incluso fue acusado de contratar a alguien para que agrediera a Joe Pesci por una factura de hotel impaga. Incluso en su vejez nunca dejó de trabajar. Desde Elf, 2003, hasta Get Smart, 2008, Queen Bees, 2021, y su último papel en Fast Charlie, 2023, junto a Pierce Brosnan, siguió adelante. Le rogó a Francis Ford Coppola que le permitiera hacer un cameo en Megalopolis, considerándolo su despedida. James Caan falleció el 6 de julio de 2022 en Los Ángeles, a los 82 años, a causa de un infarto provocado por una enfermedad coronaria. También padecía EPOC e insuficiencia cardíaca congestiva. Fue enterrado en el cementerio Eden Memorial Park, donde descansa junto a grandes figuras judías de Hollywood. John Cazale como Fredo Corleone. John Holland Cazale nació el 12 de agosto de 1935 en Massachusetts.
A los 37 años, interpretó a Fredo Corleone en El Padrino, el hermano débil, confundido y, en última instancia, traicionado. La vulnerabilidad de Fredo despertó ira y profunda compasión, reflejando la silenciosa tristeza en la vida de Cazale. En tan solo 6 años, Cazale actuó en solo 5 películas, pero todas fueron nominadas a Mejor Película en los Oscar, desde La Conversación hasta Tarde de Perros, pasando por El Padrino 2 y El Cazador. Sus interpretaciones estuvieron cargadas de una conmovedora profundidad emocional. El director Sidney Lumet dijo: Cazale tenía una tristeza infinita, se notaba en cada fotograma. Luego llegó la devastadora noticia: cáncer de pulmón terminal. En 1977, Cazale insistió en terminar la película El Cazador de Ciervos, a pesar de las advertencias de los médicos. Robert Dairo incluso pagó de su propio bolsillo para asegurarse de que la producción contara con Cazale, sabiendo que nadie más podía interpretar el papel. Su compañera Meryl Streep permaneció a su lado en todo momento, luchando por retenerlo un poco más. John Cazale falleció el 13 de marzo de 1978 en Nueva York a los 42 años. Fue enterrado en el cementerio Holy Cross en Malden, Massachusetts. La película El Cazador de Ciervos aún no se había estrenado, pero para amigos como Al Pacino, Cazale era y siempre sería uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Alet Leigeri como Virgil Solozzo. Alfredo Lettigeri nació el 24 de febrero de 1928. A los 44 años, ofreció una de las interpretaciones más escalofriantes en El Padrino, 1972, como Virgil el Turco Solozzo, el frío y calculador traficante de heroína que se atreve a desafiar a Vito Corleone. Lettigeri dio vida a un personaje tan amenazador que incluso el mismísimo amanecer se mostraba cauteloso. Lo que hizo que la actuación fuera inolvidable fue que Lettigeri no estaba muy alejado del personaje. Hablaba italiano con fluidez y, según se dice, era pariente consanguíneo del verdadero jefe de la mafia genovés, Thomas Aboli. Lettigeri vivía y respiraba el mundo que interpretaba. Al Pacino reveló más tarde en sus memorias de 2024 que Lettigeri lo había llevado a conocer a mafiosos reales para ayudarlo a comprender mejor el papel de Michael Corleone. Antes de El Padrino, Leigeri interpretó a villanos despiadados junto a iconos como Marlon Brando en La Noche del Día Siguiente, Steve McQueen en La Huida y Charles Bronson en Mr. Majestic. Incluso escribió la adaptación para la película The Gangster's Villain de 1971. Ya fuera como bruto o seductor, Leigeri nunca parecía estar actuando. Simplemente canalizaba su esencia. Pero tras la pantalla había un hombre consumido por el vicio. Vivía como un gángster, adicto al alcohol y a los cigarrillos, de fiesta en fiesta y tropezando con 2 matrimonios fallidos. Sus amigos decían que parecía perpetuamente agotado, como si supiera que le quedaba poco tiempo. El 18 de octubre de 1975, apenas 3 años después de que El Padrino lo catapultara al reconocimiento internacional, Leigeri murió de un ataque al corazón en la ciudad de Nueva York a la edad de 47 años. Richard S. Castellano como Peter Clemenza. Richard Salvatore. Castellano nació el 4 de septiembre de 1933 en Queens, Nueva York, hijo de inmigrantes sicilianos. A los 39 años, interpretó a Peter Clemenza en El Padrino, 1972, el leal e inteligente régimen de Capo, conocido por pronunciar la icónica frase improvisada: «Deja el arma, toma los cannoli». Castellano, quien ya había sido nominado al Oscar por Amantes y otros extraños en 1970, era un rostro conocido tanto en televisión como en cine, protagonizando El Súper, 1972, y Joe y los Hijos, 1975 a 1976. Solía interpretar a padres italianos rudos pero entrañables, que combinaban dureza con encanto. Sin embargo, no regresó para la segunda parte de El Padrino, supuestamente debido a una disputa con el director Francis Ford Coppola sobre el control creativo de sus diálogos. Su ausencia marcó, sin duda, el inicio de un declive gradual en su carrera. Castellano también luchó contra problemas de salud y presiones personales.
Padecía problemas cardíacos y el estrés de la industria, lo que afectó sus relaciones. Se casó 2 veces. Un matrimonio terminó en divorcio. El otro duró, pero se deterioró a medida que su salud empeoraba. El 10 de diciembre de 1988, Richard Castellano falleció repentinamente de un ataque al corazón en su casa de North Bergen, Nueva Jersey, a la edad de 55 años. Su temprana muerte dejó a Hollywood de luto por un talento que nunca llegó a brillar por completo. Sterling Hayden, como el Capitán McCluskey. Sterling Hayden nació el 26 de marzo de 1916 en Upper Montclair, Nueva Jersey. A los 56 años interpretó al corrupto y brutal Capitán McCluskey en El Padrino, un papel que duró apenas unos minutos, pero que dejó huella imborrable gracias a su imponente estatura y su mirada atormentada. Con 1,96 metros de altura, Hayden fue considerado en su momento el hombre más guapo del cine en la década de 1940. Sin embargo, detestaba la fama de Hollywood, viéndola solo como un medio para financiar su verdadera pasión, la navegación. Cruzó océanos, desapareció de los platós y vivió para el mar. Esa búsqueda de libertad tuvo un alto precio personal. Sufrió 2 matrimonios fallidos, primero con la actriz Malene Carroll y luego con Betty DeNoon, y se distanció de sus hijos. Aquejado por el alcoholismo y la culpa, a menudo expresaba su aversión por haberse vendido a Hollywood. «Nunca quise ser actor», dijo una vez. «Solo quería un barco y escapar de todo». A pesar de su aversión al género, Hayden ofreció interpretaciones inolvidables en clásicos del cine negro como La jungla de asfalto y Asesinato, y regresó triunfalmente en Doctor Strangelove como el desquiciado General Jack D. Ripper. Su papel en El Padrino fue breve, pero simbólico de sus conflictos internos. Sterling Hayden falleció de cáncer de próstata el 23 de mayo de 1986 en Salelo, California, a los 70 años. Marinero, actor, rebelde y alma dividida entre el deber y el sueño, sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes del cine. Richard Conte, como Don Alio Barzini. Richard Conte, cuyo nombre de nacimiento era Nicholas Peter Conte, nació el 24 de marzo de 1910 en Jersey City, Nueva Jersey. A los 62 años, apareció en El Padrino como Don Emilio Barzini, un jefe rival con una impasibilidad imperturbable. Orquestó discretamente las traiciones más sangrientas de la película. En la vida real, Conte compartía la ambición y la tenacidad de su personaje. Trabajó como camionero, camarero cantante y vendedor de zapatos para sobrevivir. Mientras trabajaba en un complejo turístico de Connecticut, fue descubierto por Elia Kazan, un encuentro que le cambió la vida. Durante las décadas de 1940 y 1950, Conte alcanzó la fama en dramas criminales y cine negro, protagonizando películas como El grito de la ciudad, Remolino y El Gran Combo. Con sus rasgos afilados y su voz imponente, se convirtió en el arquetipo del villano elegante pero letal. Sin embargo, la vida personal de Conte estuvo plagada de dificultades. Se casó 2 veces. Su primer matrimonio con la actriz Ruth Story terminó en divorcio, mientras que el segundo con Shirley Garner duró hasta su muerte, pero estuvo marcado por problemas de salud y dificultades económicas. Su hijo, Mark Conte, se convirtió en editor de cine, y su nieto, Chris Conte, jugó en la NFL. El 3 de abril de 1975, Conte sufrió un infarto masivo y un derrame cerebral. Tras luchar durante 8 horas en la unidad de cuidados intensivos del centro médico de la UCLA, falleció el 15 de abril a los 65 años. Fue sepultado en el cementerio Westwood Memorial Park de Los Ángeles, entre las grandes figuras de Hollywood, lugar al que merecía pertenecer. John Marley como Jack Waltz. John Marley nació como Mortimer Leon Marley el 17 de octubre de 1907 en Harlem, Nueva York. Tenía 65 años cuando interpretó a Jack Waltz en El Padrino, 1972. En una breve pero inolvidable actuación, dio vida al arrogante productor de Hollywood, cuya rebeldía da lugar a una de las escenas más icónicas del cine. El descubrimiento de la cabeza cercenada de su preciado caballo en la cama. El grito desgarrador y horrorizado de Marley se convirtió en una imagen icónica de la historia del cine del siglo XX.
A lo largo de una carrera de 45 años, Marley participó en casi 250 películas y series de televisión. Ganó la Copa Vulpi en el Festival de Cine de Venecia en 1968 por Faces de John Caveri y obtuvo nominaciones al Oscar y al Globo de Oro por su conmovedora interpretación en Love Story, 1970. Pero fue El Padrino la película que lo consagró para siempre en la cultura popular, incluso con su breve aparición en pantalla. A pesar de su prolífica trayectoria, Marley nunca alcanzó la fama mundial. Esa discreción a veces lo frustraba. Se casó 2 veces y tuvo 3 hijos, pero sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento y el deterioro de su salud. Su segundo matrimonio con Beverly se resintió debido a su reclusión y a su enfermedad cardíaca. En 1984, a los 76 años, John Marley falleció tras una operación a corazón abierto. Fue enterrado discretamente en el cementerio Cedar Park de Emerson, Nueva Jersey. Un homenaje sobrio y apropiado para un hombre que, con su característico grito, se convirtió en leyenda del cine. Abe Vigod como Salvatore Tessio. Abe Vigod nació el 24 de febrero de 1921 en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos rusos. A los 51 años, interpretó a Salvatore Tessio en El Padrino, 1972, el otrora leal régimen de Kappar, que finalmente traiciona a la familia Corleone. Aunque su papel se limitó a la primera película, Tessio se convirtió en un símbolo de traición silenciosa y Vigod ofreció la interpretación con una inquietante serenidad y resignación. Fuera de la pantalla, Vigod se hizo casi tan famoso por no morir como por su actuación. En 1982, la revista People informó erróneamente de su muerte, lo que lo llevó a posar en un ataúd sosteniendo el artículo para demostrar que seguía vivo. La broma se convirtió en un chiste recurrente durante décadas en la televisión e internet, con el propio Vigod, a menudo sumándose al humor macabro. Se casó 2 veces, pero no encontró felicidad duradera en ninguna de las 2 relaciones. Tras la muerte de su segunda esposa en 1992, llevó una vida solitaria, reconociendo abiertamente su frustración por verse encasillado en papeles secundarios que limitaban su desarrollo artístico. Sin embargo, la serena intensidad de Vigod convirtió esa limitación en su legado. Su frase, ¿puedes sacarme de este apuro, Tom?, por los viejos tiempos, es una de las más citadas en la historia del cine de la mafia. Falleció el 26 de enero de 2016 a los 94 años en la casa de su hija en Nueva Jersey. Ya no es el chiste de un rumor sobre su muerte, sino el broche de oro a una vida larga y llena de anécdotas. Al Martino como Johnny Fontane. Al Martino nació como Jasper Scene el 7 de octubre de 1927 en Filadelfia. Interpretó a Johnny Fontane, el secuaz de El Padrino, a los 45 años. El personaje que le suplicaba a Don Corleone que salvara su carrera en declive reflejaba la propia historia de Martino, su implicación con la mafia, el declive de su carrera y la silenciosa desesperación que sentía tras bambalinas. A principios de la década de 1950, Martino alcanzó la fama con el éxito Here in My Heart, el primer sencillo en llegar al número 1 en el Reino Unido, pero la fama conllevaba peligros. Supuestamente, la mafia compró su contrato y lo extorsionó por $75,000. Temiendo por su vida, huyó a Inglaterra, donde vivió en el exilio mientras su carrera en Estados Unidos se desmoronaba. El papel de Johnny Fontane fue inicialmente para Vic Dion, pero Martino, presuntamente con la ayuda del jefe mafioso Russell Bufalino, presionó al estudio con prensa negativa. Demone, temeroso de represalias, abandonó el proyecto y Martino recuperó el papel. En esencia, se convirtió en Johnny Fontane al interpretarlo. Martino se casó 3 veces. Los 2 primeros matrimonios terminaron en divorcio. En sus últimos años, luchó contra el alcoholismo y problemas económicos, pero siguió siendo muy querido por su cálida voz de barítono y su presencia en las reposiciones de El Padrino. Falleció de insuficiencia cardíaca el 13 de octubre de 2009, tan solo 6 días después de cumplir 82 años, en su casa de Springfield, Pensilvania. Fue enterrado en el cementerio Holy Cross de California. Su historia terminó de forma muy parecida a su papel más famoso, con ecos de música, lealtad y un silencioso arrepentimiento. Morgana King como Carmela Corleone.
María Grazia. Morgana Messina, conocida profesionalmente como Morgana King, nació el 4 de junio de 1930 en Pleasantville, Nueva York. A los 42 años, interpretó a la serena matriarca Carmela Corleone en El Padrino, 1972. Una presencia tranquila, pero el pilar emocional de la dinastía Corleone. Aunque de voz suave en pantalla, King poseía una voz que alguna vez llenó salas de conciertos. Era una vocalista de jazz con un excepcional registro de contralto que abarcaba 4 octavas. Fue nominada al Grammy y lanzó más de 30 álbumes. Si bien la crítica elogiaba su talento artístico, el estrellato comercial a menudo se le escapaba y anhelaba ser reconocida no solo como cantante, sino como una artista completa. King se casó 2 veces, ambas con músicos de jazz de gran talento. Su primer matrimonio con el trompetista Tony Fusella terminó en divorcio. Su segundo esposo, el trombonista Willie Dennis, falleció en un accidente automovilístico tan solo 4 años después de su boda. Más tarde, en 2008, perdió a su única hija, Grayson, un dolor que marcó profundamente sus últimos años. Morgana King falleció de linfoma no Hodgkin en Palm Springs, California, el 22 de marzo de 2018 a los 87 años. No hubo grandes homenajes ni ceremonias multitudinarias, solo la silenciosa partida de una mujer que aportó dignidad, profundidad y melancolía a una de las familias más veneradas del cine. Richard Bright como Al Nur. Richard James Bright nació el 28 de junio de 1937 en Brooklyn, Nueva York. A los 35 años asumió el papel de Al Nur en El Padrino, 1972, el frío, silencioso e inquebrantablemente leal guardaespaldas de Michael Corleone. Aunque reservado en sus diálogos, Nur fue la mano silenciosa de la muerte a lo largo de la trilogía, una presencia que se sentía en cada acto de violencia calculado. Bright fue uno de los 5 únicos actores que aparecieron en las 3 películas de El Padrino. Fue el hombre que ejecutó a Don Barzini durante la masacre del bautismo, el que eliminó discretamente a Fredo en el lago Tahoe y el que impartió justicia rápidamente al arzobispo Jill Day en la 3ª entrega. Nur no hablaba mucho, pero cuando actuaba, su actuación era definitiva. Fuera de la pantalla, la vida de Bright era mucho menos glamurosa. Comenzó a actuar a los 18 años en televisión en directo, pero pasó décadas luchando por el reconocimiento. En la década de 1960, fue arrestado en varias ocasiones por su papel en The Beard, una obra controvertida considerada obscena. Aunque ganó el juicio amparándose en la primera enmienda, la etiqueta de problemático se le quedó grabada. Su matrimonio con la actriz Rutana Alda sufrió muchas tensiones, en gran parte debido a su constante ausencia, su participación en el cine independiente, el teatro experimental e incluso los medios interactivos como Ripper. Con el tiempo, su vínculo con sus hijos se fue deteriorando. En sus últimos años, a Bright se le veía a menudo usando un tanque de oxígeno debido al enfima, algo que él, con astucia, incorporaba a su actuación para disimular su deterioro. La tragedia lo golpeó el 18 de febrero de 2006, cuando Bright fue atropellado por las ruedas traseras de un autobús turístico mientras cruzaba una calle en Manhattan. El conductor no se percató. No hubo cargos penales, solo la suspensión de su licencia. Bright falleció a los 68 años, dejando tras de sí un legado como la sombra más inquietante del Padrino. Lenny Montana como Luca Brasi. Lenny Montana, cuyo nombre de nacimiento era Leonardo Pacifaro, nació el 13 de marzo de 1926 en Brooklyn, Nueva York. Interpretó a Luca Brasi en El Padrino, 1972, cuando tenía 46 años. Un sicario de mala fama, ferozmente, casi obsesivamente, leal a Don Corleone. El papel fue breve pero escalofriante, y Montana lo encarnó a la perfección, no solo por su imponente estatura de casi 2 metros, sino también por su propio pasado violento en la vida real. Antes de alcanzar la fama en Hollywood, Montana era luchador profesional y se movía por el ring bajo el nombre de Zebra Kid. Más tarde, se convirtió en un temido matón de la familia criminal Colombo. Fue arrestado, trabajó como guardaespaldas de jefes de la mafia y sabía de primera mano cómo intimidar, quemar y matar. Tácticas clásicas del Hampa.
Cuando se estaba haciendo el casting para El Padrino con Luca Brasi, Montana se encontraba en el set trabajando como guardaespaldas y fue contratado en el acto. Su evidente nerviosismo en presencia de Marlon Brando era real, y el director Francis Ford Coppola lo convirtió hábilmente en parte de la inquietante personalidad de Brazy. El tembloroso asesino felicita nerviosamente a Don Corleone el día de la boda de su hija. Sin embargo, Hollywood no pudo rescatar por completo a Montana de la sombra de su pasado. Tras la película, interpretó algunos papeles secundarios en películas de acción y series de televisión, pero nunca logró escapar del estereotipo de matón a sueldo. En sus últimos años, vivió con el temor constante de la venganza por viejas deudas en el mundo del crimen organizado. Con matrimonios fallidos y crecientes problemas económicos, cayó en el alcoholismo y vivió cada vez más aislado. Quien fuera un símbolo aterrador del crimen real y cinematográfico, se convirtió en una figura cansada y en decadencia. El 12 de mayo de 1992, Lenny Montana falleció de un ataque al corazón en su casa de Lindenhurst, Nueva York. Tenía 66 años. Un hombre que alguna vez aterrorizó tanto al público como a sus rivales, dejó este mundo en silencio. Alex Rocco como Moe Greene. Alex Rocco, cuyo nombre de nacimiento era Alejandro Federico Petraone Jr., nació el 29 de febrero de 1936 en Cambridge, Massachusetts. En 1972 tenía 36 años. Interpretó a Moe Greene, el magnate de los casinos de Las Vegas, en la obra maestra cinematográfica El Padrino. Su personaje, el fundador del imperio del juego de Las Vegas, es asesinado de forma fría y despiadada por Michael Corleone. Este papel marcó un punto de inflexión en la carrera de Rocco y lo llevó por un camino lleno de giros inesperados y recuerdos inquietantes. Antes del glamour de Hollywood, Rocco había sido un gángster de verdad. Con su nombre real, Alexander Petraone, era socio de la tristemente célebre banda Winter Hill de Boston. Había sido arrestado por agresión, vandalismo e incluso sospechoso de un asesinato relacionado con las guerras entre bandas irlandesas de la década de 1960. Tras cumplir condena, su esposa se divorció de él y su coche fue bombardeado. Más tarde admitió: "Si me hubiera quedado, habría muerto". Rocco huyó de Boston lanzando una moneda al aire, cara para Miami, cruz para California, y el destino lo llevó al oeste, a Hollywood. Allí estudió interpretación con Leonard Nimoy y adoptó el nombre de Alex Rocco. Aunque se esforzó por suavizar su marcado acento de Boston, su aura de gángster permaneció intacta. Con su voz ronca y su mirada gélida, Rocco pronto fue elegido para papeles de villano, y Moe Greene se convirtió en su interpretación más emblemática. Se rumorea que, tras la película, recibió amenazas de figuras reales del mundo de los casinos por inspirarse demasiado en la realidad. Además, estas silenciosas decepciones amorosas lo llevaron a alejarse de los focos. En sus últimos años, se centró principalmente en el doblaje. Alex Rocco falleció de cáncer de páncreas el 18 de julio de 2015 en su casa de Studio City, a los 79 años. Se le recuerda como un hombre que vivió dos vidas, primero como Petraone, el gángster de Boston, y después como Rocco, el icono del cine. En ambos mundos se mantuvo como un jugador imparable. Julie Gregg como Sandra Corleone. Julie Gregg, cuyo nombre de nacimiento era Beverly Marie Scalzo, nació el 24 de enero de 1937 en Niagara Falls, Nueva York. En 1972 tenía 35 años. Interpretó a Sandra Corleone, la dulce y discreta esposa de Sonny Corleone, en la obra maestra cinematográfica El Padrino. Aunque su aparición en pantalla fue breve, el papel quedó para siempre ligado a su nombre y grabado en la leyenda del cine. Sin embargo, la carrera y la vida personal de Julie Gregg eran mucho más complejas de lo que se veía en pantalla. Hija de una familia italoamericana, Julie descubrió su pasión por las artes desde temprana edad. Una beca de música la llevó a California, donde comenzó su trayectoria como actriz y cantante. Se convirtió en un rostro familiar de la televisión estadounidense entre las décadas de 1960 y 1980, apareciendo en series importantes como Misión Imposible, Batman, Gunsmoke, Hawaii Five y The Virginia. En el teatro, obtuvo una nominación al premio Tony por su papel en el musical The Happy Time.
y ganó el premio Theatre World en reconocimiento a su voz cautivadora y su elegante presencia escénica. A pesar de su extraordinario talento, Julie Gregg enfrentó dificultades en su vida personal. Tuvo 2 matrimonios fallidos, y la constante presión de tener que elegir entre la fama y una vida familiar estable la dejó en un estado de tensión y arrepentimiento persistentes. Tras años en el candelero, Julie se retiró gradualmente de la industria del entretenimiento a finales de la década de 1980. Su última aparición en televisión fue en 1987. Julie Gregg falleció de cáncer el 7 de noviembre de 2016 en Van, Nueva York, California, a los 79 años. No hubo un funeral multitudinario ni gran repercusión mediática. Dejó este mundo en silencio, tal como apareció en El Padrino, amable, resiliente y soportando sus penas con serenidad. Una artista talentosa cuya vida transcurrió entre triunfos y tristezas que, en su mayoría, quedaron sin contar. El Padrino es más que una película, es un legado que perdura en el tiempo. Sin embargo, las historias reales detrás de los actores también conllevan sus propias tragedias y triunfos. ¿Qué personaje de El Padrino te impactó más y cómo te sientes ahora al saber qué les sucedió a los actores que les dieron vida? Comparte tu opinión en los comentarios. Dale a me gusta y suscríbete para seguir descubriendo las historias ocultas de las leyendas inolvidables del cine.